Amados hermanos, durante esta semana, aprovechando el momento, la época, hemos estado desarrollando un tema sobre la divinidad de Cristo. Creo, hermanos, que la iglesia, cada uno de nosotros como hijos de Dios, debemos de conocer la palabra. Debemos de conocer a nuestro Señor. Porque el apóstol Pablo advirtió por el Espíritu Santo que para estos últimos tiempos, dice, muchos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a demonios que hablarán precisamente o desviarán la mente, la atención a los creyentes del Evangelio. Y es por eso que estamos viendo, hermanos, cómo el espíritu secular, cómo la mente de los jóvenes, de las personas, de las familias, los pueblos, las naciones, se están desviando a cosas triviales, ¿verdad? Cosas de deleite, de sentirse con ciertas libertades, de romper los esquemas. Hoy en día estamos viviendo una anarquía en el mundo porque nadie quiere someterse a nada ni a nadie. Y esa es una de las características que realmente ponen en riesgo la vida espiritual de cada uno de nosotros y de nuestros hijos. De ahí, hermanos, que la única forma como podemos combatir la apostasía, que es apartarse del Señor, es dejarse envolver por la sensualidad, el engaño de este mundo, es afirmando nuestro corazón en la palabra de Dios. Y es por ello que la grande doctrina de la Biblia, como la doctrina de la divinidad de Cristo, de la deidad de Jesús, es tan importante y vital como lo es toda la palabra de Dios y el consejo de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Así que les invitamos para que usted sea parte. Yo sé que entre semana a veces nos cuesta llegar a la iglesia por motivo del tráfico, de la salida de los empleos, pero también tenemos la alternativa. Todos los mensajes que se predican acá durante la semana y el fin de semana siempre los transmitimos a través del canal de televisión en Facebook Live. Y usted puede también accesar ahí la palabra para mantenernos fortaleciéndonos en la palabra de Dios. Estamos estudiando hoy en día la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hemos estado estudiando también la doctrina de la salvación, que es una doctrina fundamental para la vida cristiana. Y hoy, hermanos, vamos a hablar precisamente acerca de la resurrección de Jesús como una evidencia de su divinidad. Cuando hablamos de la divinidad de Jesús, estamos hablando sencillamente y en términos muy prácticos, entendibles para todos, es que Jesús es Dios. Esto es importante porque, hermanos, desde los primeros, diríamos, años o días que Jesús vino a este mundo y la iglesia comenzó a predicar el mensaje del Evangelio, hubieron muchos que pusieron en duda la divinidad de Cristo. Y aquí faltaría tiempo para hablarles de teorías de todo tipo, de teorías que se levantaron en aquel tiempo, no digamos en este tiempo, acerca de la divinidad de Jesús, si es Dios o no. Algunos decían que no podía ser Dios, lo consideraban un profeta, un iluminado, como otros que han existido en la historia. Otros decían que no podía ser que Jesús, Dios, se hiciera carne y lo vieron nada más en el plano divino y negaron la divinidad o la encarnación del Señor Jesucristo. Y así surgieron, hermanos, muchos temas, muchas teorías, contrarias a lo que la Biblia dice acerca de la divinidad del Señor. Y precisamente, hermanos, la resurrección es una evidencia inequívoca de
de la deidad, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque dígame ¿quién puede definitivamente tener control sobre la muerte? ¿Quién puede garantizar, como dice el apóstol Juan? Lo leíamos esta mañana, cuando Jesús dice ahí en el capítulo 10, versículos 17, 18, guárdelo y escríbalo, y lo lee después. Cuando Jesús dice, nadie me quita la vida, sino yo la pongo voluntariamente y la vuelvo a tomar. ¿Quién puede, hermanos, poner su vida y volverla a tomar sino Dios? Y cuando Jesús dice, pongo mi vida, estaba hablando de su muerte. Cuando Él dice, la vuelvo a tomar, estaba hablando de la seguridad que Él tenía, hermanos, que su Padre, nuestro Padre, iba a levantar su cuerpo de la muerte a través de la resurrección. Hoy quisiera, hermanos, hablar acerca de la evidencia de la resurrección, y para ello quiero llamarles al capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 15. Voy a invitarles a ponerse de pie un momento, porque sé que después van a estar sentaditos ahí unos minutos más. Dice la palabra primera de Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué es lo que había recibido Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Bendice, Señor amado, a cada uno de tus hijos, que esta palabra lleve fruto para vida eterna en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Quiero, hermanos, en primer lugar mostrar acerca de la resurrección algunas características que se mencionan en la Biblia para evidenciar la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, quiero hablar acerca del propósito de la resurrección de Jesús. Eso ya tiene que ver con la vida práctica. Ya no tiene que ver, digamos, con el acontecimiento que sucedió. Ya no tiene que ver con los aspectos, diríamos, teológicos de este milagro de la resurrección del Señor. Pero eso lo vamos a ver en segundo lugar. En primer lugar, quiero que veamos algunos aspectos de la evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesús. En primer lugar, hermanos, la resurrección de nuestro Señor, fíjese, fue profetizada de manera anticipada. O sea, esto contribuye a la certificación, o sea, a la veracidad de la resurrección de nuestro Señor. En el capítulo número 16 de los Salmos, vamos a estar yendo ahí a la palabra de Dios en algunos pasajes de la Biblia para leer juntos. Capítulo 16, versículo 8, dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Y aquí está el motivo, versículo 10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
Estamos hablando, hermanos, de un salmo que fue escrito por el rey David, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos años antes del acontecimiento de la muerte de Jesucristo declaró David el rey esta palabra profética? Esta es una profecía, es una declaración que tendría un cumplimiento. Más o menos diríamos que David, hermanos, vivió antes de Jesús, por ahí cerca de unos 800 años antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede usted imaginarse? 800 años o más probablemente, hermanos, se anticipó la resurrección del Señor. Y por eso David proféticamente dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estaba hablando de ese cuerpo, hermanos, que fue clavado en la cruz del Calvario y que luego fue llevado al sepulcro, que antes de que el cuerpo entrara en corrupción, se dice que el cuerpo humano después de la muerte, hablando de manera promedio, porque hay diferentes tipos de formas como las personas mueren, pero el promedio, hermanos, de las personas que mueren, su cuerpo comienza a descomponerse al tercer día en adelante. Entonces estamos hablando que la profecía dice que antes de que llegue ese momento, hermanos, que promedio el hombre comienza, su cuerpo después de la muerte comienza a descomponerse, el Señor sería levantado de esa tumba. De ahí, hermanos, que podemos ver que la evidencia de la resurrección de Cristo se fortalece al saber que 800 años antes de que aconteciera la resurrección fue anticipada por el Señor por medio del rey David. Por otro lado también, hermano, Jesús mismo anticipó la resurrección. O sea, él, si no hubiera sido Dios, ¿cómo pudiese saber si Cristo en su humanidad o como hombre hubiera anticipado, hermano, su muerte y su resurrección? Probablemente se hubiera equivocado. Pero él, cuando él pronuncia, cuando él profetiza acerca de su muerte y su resurrección, lo hizo con exactitud. ¿Por qué? Porque él es Dios y él sabe, hermanos, todas las cosas. Vea lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 9. Vamos a ir ahí a esa porción de la escritura y versículo 22. Lucas 9, versículo 22. Dice: es necesario que el Hijo del Hombre, esas son palabras de Jesús, padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto. Pero ¿cómo termina el versículo? Y resucite al tercer día. La exactitud de la resurrección del Señor, hermano, él mismo lo profetizó. No solamente David 800 años antes, sino él mismo se anticipó. ¿Por qué? Porque ya en el plan de Dios, en el plan divino, Señor, de la obra de Cristo, hermanos, estaba escrito, planificado su muerte, pero también su resurrección. Cuando él llega allá a consolar a María y a Marta, allá en Betania, por la muerte de Lázaro, capítulo 11, versículo 25 de Juan, dice, él declara esta palabra a esta familia que está de duelo y les dice: miren, no se pongan tristes, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué Cristo, hermanos, declaró esa palabra? ¿Por qué? Porque él es Dios y estaba seguro, hermanos, de que la resurrección de él iba a traer como resultado la resurrección también de todos aquellos que hemos creído en el Señor. Amén. Si usted ha creído en Cristo Jesús, entonces usted y yo tenemos la certeza de la resurrección en la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque él lo dijo y porque él es Dios y tiene la capacidad de poder hacer tal declaración o afirmación. Por otro lado también, como lo vemos aquí en el pasaje que hemos leído en la palabra, hermanos, hay muchos testimonios
personales y también de grupos de los discípulos a los cuales el Señor les testificó. En una ocasión, cuando yo estaba comenzando en los caminos del Señor, me preguntaba por qué Jesús se mantuvo después de la resurrección, se mantuvo 40 días sobre la tierra. Lo lógico, hablando de la lógica humana, es que si Jesús resucita y vence la muerte, lo lógico era que inmediatamente Él subiera al Padre para dar testimonio en el cielo de su victoria. Pero Jesús se quedó por 40 largos días, hermanos, sobre la tierra. Y la razón, ¿por qué? La gran pregunta, ¿por qué? Al menos para mí era una pregunta. ¿Por qué el Señor se quedó 40 días aquí sobre la faz de la tierra? Y la razón es que el Señor quería testificar de su resurrección de manera personal y con las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Las evidencias de sus heridas en las manos y en sus pies y en su costado. Y al menos uno de los discípulos, llamado Tomás, un día, por incrédulo, el Señor se le aparece de una manera personal y le dice: Tomás, no seas incrédulo, sino sé creyente. Lo exhortó el Señor y le dijo: mira, mete tu dedo aquí en mi mano, mete tu mano aquí en el costado. Y de seguro Tomás tocó las heridas donde Jesús había sido crucificado, tocó el costado que había sido herido allí, hermanos, en el Calvario. Y cuando este hombre vio las evidencias que el mismo Señor le presentó, cayó de rodillas y le dijo: Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios. Y ahí las memorables palabras de Jesús, cuando Él dice: porque me has visto y porque me has tocado, creíste, bienaventurados aquellos que no me vieron y creyeron. Gloria al Señor. Usted y yo no hemos visto al Señor de manera así, diríamos, personal, pero hemos creído en Él. Entonces somos bienaventurados, más bienaventurados que Tomás, porque Tomás necesitó las evidencias para creer, y usted y yo creemos por la fe en lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, el Señor durante esos 40 largos días, por ejemplo, se les presentó a un grupo de mujeres que lo habían seguido como discípulos de Él. Esto lo encontramos, solamente les voy a declarar la cita bíblica porque vamos a leer todos estos pasajes. Pero Él se presentó y dio testimonio a las mujeres que llegaron temprano a buscar el sepulcro donde había sido sepultado. Esto lo encontramos en Mateo 28, del versículo 1 al 10. Se presentó también el Señor a los discípulos, hablando de los 11, porque no olvide que a esta altura de la resurrección de Cristo ya Judas ya no contaba dentro de los 12. Pero los 11 discípulos que estaban reunidos, de acuerdo a Mateo 28, 16 al 20, el Señor se presenta delante de ellos para darles testimonio de la resurrección. Pero también en el capítulo 24 de Lucas se habla de 2 discípulos que caminaban hacia la ciudad de Emaús, y ahí en ese camino el Señor se les acercó y comenzó a conversar con ellos. Ellos no lo pudieron discernir en el momento, sino que hasta después discernieron que era el Señor el que había caminado con ellos, el que había estado con ellos. También hablando de Tomás, en Juan 20, versículo 24 al 29, el Señor se le aparece a Tomás, uno de los discípulos que, como digo, había sido incrédulo. En el capítulo 21 de Juan, versículo 15 al 19, también Jesús, hermanos, se le presenta a Pedro y al mismo tiempo le comisiona la predicación, le comisiona el pastorado, el apacentamiento de la iglesia del Señor. Y aquí en 1 Corintios 15 lo certifica Pablo al decir que se presentó el Señor a Cefas, que era el nombre de Pedro, y después dice: se me apareció a mí. ¿Por qué? Porque, claro, la aparición de Jesús, en el caso del apóstol Pablo, Saulo en aquel momento, no fue dentro de esos 40 días, sino que fue después.
pero el Señor se le reveló y Pablo dice, yo vi al Señor. Y es más, una de las evidencias o de los requisitos, hermano, para el apostolado era precisamente ver de manera personal a Jesús. Hoy en día se habla de muchos se declaran apóstoles, pero la gran pregunta sería si ellos han visto a Jesús de manera personal, que era uno de los requisitos para poder aspirar al apostolado, de acuerdo a lo que vemos en la palabra del Señor. Y aquí, hermanos, en este pasaje que hemos leído, dice que se apareció el Señor, versículo 6, a más de 500 hermanos a la vez. Hechos capítulo 1 narra algunos detalles de lo que sucedió ese día, cuando el Señor, antes de ascender a los cielos y comisionar a la iglesia para la predicación del evangelio a todas las naciones, dice que era una multitud más o menos de 500 personas las que oyeron. Y no solamente oyeron la comisión de Jesús, sino también vieron la ascensión de Cristo. Ahí Hechos capítulo 1 menciona los detalles. Dice que ahí al lado de los discípulos se posaron dos ángeles que le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes ven que ha sido tomado hacia el cielo, ese mismo Jesús regresará, volverá por segunda vez. Y hermanos, esa es la razón por qué el Señor estuvo 40 largos días después de su resurrección, porque Él quería certificar, Él quería que sus discípulos estuvieran completamente convencidos. Hermano, ¿por qué? Porque los discípulos mismos que caminaron con Jesús, vea ahí, hermano, hay un peligro inminente en la vida de todo discípulo, incluyéndonos a nosotros. Porque imagínese usted, use ahí un poquito, usemos la imaginación. El Señor había ministrado a los discípulos de manera personal durante 3 años y medio. Les había enseñado la palabra, se había sentado con ellos, los había llevado a los diferentes escenarios. Ellos vieron, hermanos, ellos vieron cómo Jesús sanó a los enfermos, a los leprosos, a los paralíticos, a los lunáticos, a los que estaban cautivos por el poder del enemigo, los liberó. Fue una escuela, diríamos, intensa de 3 años y medio, donde ellos oyeron la palabra de Cristo, vieron de primera mano los milagros del Señor. Pero la gran pregunta es: ¿por qué ellos estaban escondidos cuando Jesús murió en el Calvario? La gran pregunta es: ¿por qué Pedro, que se consideraba un hombre espiritualmente fuerte, hermanos, al ver el sufrimiento de su maestro, su corazón se llenó de cobardía y negó al Señor 3 veces? Y Pedro se mantuvo en fe, es decir, se mantuvo en los caminos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Jesús oró por él. Porque le dijo el Señor: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. Así como al trigo que era zarandeado para que la semilla, hermanos, fuera suelta del vástago de la planta y así procesarlo. Esa sacudida también el Señor la compara y le dice a Pedro: el enemigo te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Gloria al Señor. Pero lo que digo, hermano, ¿cómo es posible que aquellos que caminaron con Jesús, que vieron la gloria de Cristo, que vieron los milagros de Jesús, hermanos, estaban encerrados el día de la crucifixión? Se fueron a encerrar y pusieron una tranca de roble, hermano, ahí detrás de la puerta. Por temor, dice la Biblia. Por temor. ¿Y por qué había temor en ellos? Porque no creyeron. Porque no asimilaron la palabra que Jesús había dicho: yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Así que ustedes no van a estar solos, porque el Espíritu de Dios va a estar con ustedes. Pero ellos no creyeron esa palabra, hermano. Por eso es importante que nosotros veamos, hermanos, la cercanía de Cristo. Por eso es que Cristo, hermanos, estuvo durante todos estos 40 días fortaleciendo, animando a la iglesia, animando a los creyentes. Y creo que la razón por qué
habían como 120 discípulos en el aposento alto. El día, hermanos, que fue derramado el Espíritu Santo, fue precisamente porque Jesús fortaleció a los cristianos, a los creyentes, a los discípulos durante esos 40 días. Porque de lo contrario es probable que no hubieran permanecido. Pero Jesús los fortaleció, y ya fortalecidos, ellos se fueron al aposento después de escuchar las palabras y el mandato del resucitado Rey de Gloria. Se fueron al aposento alto y ahí, hermanos, permanecieron. Y es más, mire cómo son estas cosas, hermano. Por eso es que hay que abrir bien el entendimiento en el espíritu, porque fueron más de 500 personas las que escucharon el llamado de Jesús. Después de haberlos ministrado 40 largos días, al final el Señor les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y aún después de esos 40 días de ministración del mismo Hijo de Dios, hermanos, solo 120 quedaron en el aposento. La pregunta es: ¿dónde están los 380 que oyeron? Así es el ser humano. Por eso es importante, amado hermano, que usted y yo estemos apegados a Cristo. Amén. Que no haya día, que no haya momento, que no le demos tregua, que no le demos espacios al enemigo en nuestra vida, porque una grieta, hermano, en nuestra vida será suficiente para que el enemigo haga estragos en nuestra vida espiritual. Y es por eso que es necesario, como dijo Jesús: separados de mí, estar ligados a mí, permanecer en mí, en mi amor, en mi palabra. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Así que está claro en las Escrituras, hermanos, que la resurrección de Jesucristo es una evidencia de su divinidad. Él tiene el poder de la vida en sus manos. El libro de Apocalipsis dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, que tiene las llaves del Hades y de la misma muerte en sus manos. Es decir, Dios tiene control de la vida, y solamente por ser Dios, obviamente estas cosas pueden ocurrir. En segundo lugar, ya hemos hablado acerca de los detalles, de las evidencias de la resurrección de Jesús que testifican de su divinidad. Ahora, hermanos, hablemos acerca del propósito de la resurrección. Por lo menos voy a mencionarle unos 3 o 4 propósitos así de manera rápida. Primero, hermano, el propósito de la resurrección de Cristo es para darle fundamento firme a nuestra fe. Vea lo que dice, volviendo ahí a este pasaje de 1 Corintios capítulo 15. Voy a leer de nuevo el capítulo, o bueno, este no lo hemos leído, el 12 en adelante. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen, mire, siempre han habido hermanos así un poco desenfocados en la iglesia, porque vea lo que dice acá. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, a una iglesia local como esta, en la ciudad de Corinto, y le dice: si Cristo, se predica Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros, o sea, de los miembros de la iglesia, que no hay resurrección de muertos? Versículo 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y aquí viene la parte lógica: y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, y vana es también vuestra fe. ¿De qué serviría estar aquí, por ejemplo? Haber dejado la comodidad de su casa para venir a la iglesia, para dedicar un tiempo, hermanos, de lo que hacemos acá: orar, cantar, adorar, escuchar la palabra, poner por obra la palabra de Dios. No serviría de nada, sería en vano. Porque la resurrección, hermanos, de Cristo es el sello de la obra
de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Lo que Él logró en la cruz del Calvario con su muerte no hubiera sido posible, hermanos, sin el sello de la resurrección. Entonces la resurrección de Cristo le pone fundamento firme a nuestra fe. Por eso es que usted y yo creemos que cuando el Señor venga nos vamos a ir con Él. Cuando el Señor venga va a levantar a su iglesia. Cuando el Señor venga, hermanos, va a establecer un reino verdadero de justicia, de paz sobre la faz del mundo, sobre la faz de la tierra. Hermano, ¿por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos creyendo y nuestra vida está fundamentada en la obra de Cristo, certificada por la resurrección, podemos creer todo lo que dice el Evangelio. Porque todo lo que está en el Evangelio es la revelación que Dios nos dio a conocer y Él espera que nosotros creamos en esa palabra. Entonces somos cristianos con esperanza viva, esperanza que no avergüenza por la resurrección de Jesucristo. Por ese sello, hermanos, maravilloso de la victoria de Cristo sobre la muerte como Dios mismo. Segundo propósito de la resurrección. La resurrección, el poder de la resurrección produce arrepentimiento y salvación para aquel que necesita el perdón de Dios. Vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, por favor, en el capítulo número 2. Todo este capítulo 2 habla acerca del tema de la salvación por medio de la resurrección de Jesucristo, pero solamente vamos a leer el versículo 31, algunos versículos a partir del 31. Esta es la palabra que Pedro habla. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. O sea que el tema que Pedro tiene acá en este primer mensaje es el tema de la resurrección. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, oiga bien, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ve ahí usted el fruto, el por qué el Señor se quedó 40 días ministrando a los discípulos. Porque ahora Pedro puede certificar y decir: yo soy testigo de ello. Y sé que hay muchos más que fuimos testigos de la resurrección, porque vimos las evidencias de Cristo, vimos la evidencia del Hijo de Dios con nuestros propios ojos y lo palparon nuestras manos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a su Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos, de ese poder del Cristo resucitado moviéndose a través de la vida de Pedro en la predicación de la palabra? El versículo 38 lo describe. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quién hizo posible, hermano, que todo este grupo de personas que oyeron la palabra de Pedro se arrepintieran, sintieran dolor por haber ofendido a Dios, sintieran dolor, hermano, por la carga del pecado que había en su alma? Eso solamente lo puede hacer un Dios vivo. Por eso es que declaramos que Jesucristo vive, y la obra de Jesucristo, del Hijo de Dios, hermano, que vive para siempre, es el que hizo, su verdad hizo que estas personas se compungieran y reconocieran su pecado y buscaran al Señor para ser salvos. Gloria al Señor. El tercer propósito de la resurrección: el poder de la resurrección de Cristo
hermano, nos hace vivir una vida nueva. Porque, hermano, el que ha tenido un encuentro personal con Jesús, su vida cambia. La vida de un cristiano que ha tenido realmente un encuentro con el Señor debe cambiar. Está obligado prácticamente a cambiar. Claro, aquella persona que es religiosa, que solamente va a la iglesia por compromiso o porque alguna religión debe de practicar en su vida, pero que realmente no tiene un encuentro personal con Jesús, probablemente no se vean cambios estructurales en su vida. Pero aquel que ha tenido un encuentro con Jesús, hermano, el cambio es inevitable. Porque la Biblia dice, si alguno dice está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿cuáles son las cosas viejas? Hermano, nuestra antigua forma de pensar, nuestra antigua forma de sentir, nuestra antigua actividad o agenda de actividades o las cosas que en lo que antes nos deleitábamos. Hermano, ahora el Señor dice las cosas viejas, el Señor las ha dado por finalizadas y ahora Él ha comenzado algo nuevo en nuestra vida, gloria al Señor. Y esa obra, hermanos, la hace precisamente el poder de Cristo en su resurrección. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Busque ahí conmigo Romanos capítulo 8 versículo 11. Dice la palabra, se las leo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, hablando del poder del Espíritu de Dios que operó en la resurrección del cuerpo de Cristo, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dice la palabra vivificará. Esta palabra vivificará tiene dos momentos. Es la acción del Espíritu de Dios por la obra de Cristo resucitado. Hermanos, la primera acción es el cambio que se produce mientras estamos aquí. Mientras estamos aquí en la tierra, hermanos, se deben de haber cambios. Cambios en nuestra vida. Cambios en el amor. Cambios en la prioridad. Ahora la prioridad es Dios y su reino. Ahora la prioridad de nuestra vida es el Señor. Ahora su reino es el que tiene preponderancia en nuestra vida, las cosas espirituales, las cosas santas, las cosas agradables a Dios, las cosas de pecado. Ya, hermanos, las aborrecemos, y si alguno caemos en algún pecado, hermanos, inmediatamente sentimos que el mundo se vino encima porque hemos ofendido a Dios. Esas son evidencias de una persona que ha sido transformada por el poder de este Cristo resucitado. El cambio que se ve acá. Pero por otro lado, la otra connotación es, hermanos, la resurrección que vendrá cuando el Señor venga. Porque cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor, también seremos resucitados. En la venida del Señor, sí, ya hemos partido de este mundo. El Señor nos va a levantar, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, el cuarto propósito, hermanos, de la resurrección es que el poder de Cristo resucitado produce, amado hermano, en nuestro corazón un impulso a llevar a cabo la causa de Cristo. ¿Cuál es la causa de Cristo? Porque Él vino a este mundo. La Biblia lo dice claramente. Lucas 19:10 es uno de estos versículos clarísimos. Jesús dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para buscar y para salvar lo que se había perdido. Por eso también Jesús resumió los mandamientos y los profetas en un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a la persona, el alma del vecino, el alma del amigo, el alma del compañero de estudio, el alma del compañero de trabajo, toda alma que necesita el amor de Dios,
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la máxima expresión del amor de un cristiano hacia su prójimo es hablarle de Jesús, es traerlo a los pies de Cristo a través de la verdad del Evangelio. No hay, hermano, mayor muestra de amor. Sí, yo sé que el mundo necesita pan porque tiene hambre. El mundo necesita muchas cosas y debemos nosotros de estar dispuestos a ayudar en la medida de nuestra capacidad de poder dar, porque cuando damos somos bendecidos por Dios. Pero lo más importante que nosotros podemos darle a una persona es el pan de la palabra. Porque probablemente, como sucedió en los milagros que Jesús hizo, Jesús multiplicó el pan y le dio hasta que se saciaron a muchos. Pero a estos mismos que se habían saciado del pan, hablando del pan físico, el Señor les dice: ustedes me andan siguiendo no por mi palabra, sino porque les di de comer. Porque el Señor conocía el corazón de ellos, hermano. Y el Señor sabía que aquellos que le venían siguiendo no venían siguiéndolo porque tenían hambre de la salvación, hambre de conocer a Dios, hambre de entregarle su vida, rendir su vida al Señor. Digo, no todos, pero algunos lo estaban siguiendo porque a lo mejor si nos dio en el almuerzo, nos va a dar la cena también, así que vamos, ve. Y se fueron detrás del Señor esperando la cena. Y el Señor aprovechó esa oportunidad para decirle, hablarles, hermanos, de lo más importante. Entonces, cuando el poder del Espíritu Santo, que es el poder del resucitado, del Cristo de poder, hermano, invade el corazón de un creyente, este creyente va a ser motivado a entregarse a la causa, a la obra, a la misión del Señor Jesucristo, porque para eso apareció, hermanos, el Señor, para salvar lo que se había perdido. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4 y versículo 8, les leo lo siguiente. Hechos 4, 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, oiga bien, el beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Qué curioso y contradictorio al mismo tiempo, porque el Señor sanó a este hombre paralítico y el milagro está relatado en el capítulo anterior. Pero resulta que los religiosos del judaísmo de aquel momento, en vez de alegrarse, dar gloria a Dios porque el Señor había sanado a un hombre que había estado postrado toda la vida allí mendigando a la puerta del templo, en vez de alegrarse, ellos comienzan a criticar a Jesús, comienzan a mortificar la obra del Señor. Entonces Pedro dice, versículo 10: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, pero ¿qué más? Y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, es decir, por el sistema religioso del judaísmo, pero ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, el fundamento del edificio. Versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Porque solamente a través del poder de su sangre, hermanos, las almas pueden encontrar el perdón y la misericordia del Señor. Y finalmente, el quinto propósito de la resurrección de Cristo es porque a través de la resurrección Jesús se convirtió en la primicia de la resurrección de los santos. ¿Qué significa, hermano, la palabra primicia? Significa el primer fruto de la cosecha, el primer fruto del árbol,
Ese primer aguacate que usted ve ahí que nació en su patio, esa es la primicia para Dios. Eso es lo que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento aprendió en la ley de Moisés, que las primicias eran dedicadas a Dios. Y entonces cuando Jesús, hermanos, murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos, se convirtió en la primicia. La palabra primicia significa lo primero, pero también implica que después de lo primero viene lo segundo. Es decir, los que vamos a resucitar en la venida de Cristo, hermanos, porque si Cristo resucitó, entonces también nosotros resucitaremos con Él. Dice la palabra, y aquí, hermanos, en el capítulo donde comenzamos, el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, leemos la palabra de Dios en el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, o sea, traemos la naturaleza de pecado por el pecado de Adán, también en Cristo todos serán vivificados. Luego dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Gloria al Señor. Usted tiene asegurada la vida eterna en Cristo Jesús. Claro, amado hermano, es posible. Digo posible porque también es posible que el Señor venga hoy y no gustemos la muerte para encontrarnos con Él. Pero si eso no fuera así, si tuviésemos que pasar, hermano, por el túnel de la muerte, primero el Señor dice que Él va a estar con nosotros en ese valle de sombra y de muerte. Pero también, amado hermano, aquel día cuando Jesús venga, Él va a llamar a su iglesia. Y aquellos que son de Él van a oír la voz de Jesús. Así como Lázaro. Esta es una figura con la cual quiero finalizar. Así como Lázaro, aquel día cuando Jesús se para frente al sepulcro y le dice, Lázaro, ven fuera. Inmediatamente aquel cuerpo recobró vida, se restauró y salió a la puerta de la tumba. Estaba atado, obviamente, porque las costumbres judías eran atar a las personas con aloes, con especias y otros tipos de ingredientes. Envolvían en mantas los cuerpos de los que habían fallecido. Hermano, pero este hombre se levantó a la voz de Cristo. Así también la iglesia se levantará a la voz de Cristo. Cuando Él diga, amada iglesia, es tiempo de venir a casa. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que vivamos, dijo Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar con Jesús para siempre. Esa es la esperanza cristiana. Es la esperanza. Por eso, amado hermano, el valor que tiene la resurrección de Cristo no tiene paralelo. Porque si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Si Él venció, usted y yo también ya somos más que vencedores. Sigamos a Cristo, amémoslo con todo nuestro corazón, comamos más de su gloria y de su presencia, fortalezcámonos en Él, sirvámosle al Señor. No sigamos de lejos a Cristo, sirvámosle de todo corazón, porque, amado hermano, el tiempo está cercano, la venida del Señor está cerca y debemos de estar preparados para su venida. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, te honramos, te damos gloria, honra. Aleluya, Padre, te honramos, Jesús, te damos la gloria a ti, mi Señor. Eres bueno, eres maravilloso, Señor. Eres digno de toda gloria, de toda alabanza, mi Cristo. Gracias, Señor, por esa victoria. Tu palabra dice que exhibiste públicamente, triunfando sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás mismo, Señor, a través de tu muerte y de tu resurrección.
Padre, que esa verdad gloriosa de la resurrección nos lleve a reconocer día a día que adoramos y seguimos a un Cristo vivo, no a un Cristo, Señor amado, muerto de altares, sino un Cristo vivo, un Cristo que nos acompaña, un Cristo que está con nosotros en medio de la batalla de la vida diaria, en medio de la enfermedad, en medio de los conflictos en el hogar, en la familia, en medio de la escasez económica, en medio de las amenazas que rodean nuestra vida. Señor, el Cristo de gloria, oh, ese Cristo vivo y poderoso, Él se está moviendo, Él está con nosotros todos los días. Así lo declaró Jesús. Amada hermana, amado hermano, no se sienta solo o sola. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Cristo que se levantó entre los muertos y vive para siempre está contigo. Él enjugará tus lágrimas. Él te dará la sabiduría para tomar el camino correcto, la decisión correcta. Él abrirá las ventanas del cielo para proveer, porque no hay justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan, lo dijo Dios. Él es el garante, Él es el garante de nuestra vida. Él es el que guardará nuestra vida hasta el momento que Él diga: hijo, es tiempo de venir a casa, es tiempo que estés conmigo. Aleluya. Él no le defraudará, Él no le abandonará. Él lo defenderá, lo bendecirá, lo ayudará. Oh, porque Él es fiel. Mientras ustedes oran, hermanos, dos preguntas quiero hacer, sencillas, rápidas. La primera pregunta: si hay entre nosotros alguien que todavía no ha recibido a Cristo como su Señor, o alguien que se ha alejado del Señor y dice: yo caminé con Jesús un tiempo, pero ahora estoy caminando de lejos. Amado hermano, es tiempo de volver al Señor, es tiempo de caminar con Él, es tiempo de asegurar nuestra vida en las manos de Jesús. ¿Habrá alguien entre nosotros que necesita aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor esta tarde? Levante su mano ahí donde está y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que obre en nuestras vidas y que nos haga caminar con Él cada día. Que nosotros necesitamos de Jesús. Él nos ayudará. Si tenemos a alguien que todavía no ha tomado esa decisión o que necesita volver a Jesús, volver al camino de la fe, ahí donde está, levante su mano y dígale a Jesús: aquí está mi vida, Señor, te necesito. Y las personas de igual manera que están conectadas a través de este medio de comunicación, a usted también el Señor le está llamando. El Cristo resucitado, el Cristo de poder, le está llamando para que usted venga a sus caminos, para que usted camine con Él, que es el único que puede garantizarnos la salvación. Si hay alguien aquí o allá en la distancia que necesita entregarle su vida a Cristo, ore conmigo, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco también, Señor, que mi alma te necesita. Perdóname, Señor, límpiame. Salva mi alma hoy, porque yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, límpiame, cámbiame. Dame la vida eterna que tú has prometido, Señor, para aquellos que invocamos tu nombre.
Señor Jesús, gracias por haberme amado incondicionalmente. Porque no viste, Señor, ni te fueron tropiezos mis pecados. Por tu infinita gracia, Señor, pasaste por alto mis ofensas, porque me amaste con amor eterno. Señor, perdóname. Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida, Señor, hasta el final. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.